¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Rasgada. Muy bien, muchachos. El día de hoy, como les comentamos en el episodio anterior, tenemos un gran reto y es que vamos a abordar el libro Antología Poética de Julia Wong. Es un libro que reúne más de 10 poemarios de la autora. Es la primera vez también que vamos a conversar un poco acerca de este género, ¿no? De la poesía. Pero antes de ahondar un poco más en su poética, Eric, ¿puedes contarnos un poco sobre la autora? Ok, Julia Wong es una poeta peruana, nació en 1965 y bueno, es poeta pero también narradora. Nació en Chepén, en La Libertad. Es hija de padre chino y madre tuzán y realizó estudios de Derecho en la Universidad de Lima y estudios de Literatura en la Universidad Católica del Perú. También, bueno, le gusta mucho los viajes, así que ha recorrido como muchas ciudades. Y bueno, este libro, Antología Poética, reúne una selección de sus poemas de 14 poemarios que publicó entre el primero, que es el 93, y el último hasta la fecha de la publicación, que es el de 2019. Bueno, ella ha seguido publicando poesía y también narrativa, ¿no? Entonces, este es como una muestra bastante representativa del trabajo de Julia y es como una antología. Es la antología que reúne, ¿no? su quehacer poético a lo largo de todos estos años. Me parece que reúne más de 100 poemas, ¿no? Entre todos sus poemarios. Creo que es un trabajo bastante grande y lo que sí me parece que cada poemario es un universo, una idea que igual hay varios temas, ¿no? que por ahí atraviesan, digamos, toda esta antología. Pero en general, ¿cuáles son sus primeras ideas o sensaciones que les da? Bueno, a mí, o sea, yo no soy muy cercana a la poesía, pero por lo menos sí he sentido que he podido compartir algunas ideas, ¿no? O sensaciones que los poemas me transmitieron. Igual me da mucha curiosidad sobre algunos temas en particular, ¿no? Porque creo que son con los que yo más conecto, ¿no? De manera personal. Y creo que esa es parte de lo bonito de la poesía, ¿no? Hay sensaciones que según las personas hayan vivido no pueden verse reflejadas, ¿no? De repente la intención de la autora no ha sido esa, ¿no? Pero ha sido una especie de efecto colateral. Me ha gustado bastante. Sí, en mi caso, pues, o sea, como dices, reconozco estos diversos temas que toca Julia a lo largo de sus años haciendo poesía, pero también ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, ya lo veremos luego, algunos aspectos más narrativos en libros, como que desde alguna parte hacia adelante, ¿no? Y también la corporeidad, o sea, hay varios temas, los viajes, esta idea como de ser un poco nómade o de buscar el lugar en el mundo, como un poco como llevándolo tú a cuestas, ¿no? O sea, tú eres como propio, ¿cómo decirlo? O sea, el terreno y tú, ¿no? Como que esa conexión, ¿no? O sea, reconozco esos temas, me gusta mucho esa corporeidad que también tienen los poemas de Julia. Hay como una presencia muy fuerte del cuerpo, un cuerpo como constantemente sintiendo, ¿no? Y también relacionándose, ¿no? Con diversas personas, ¿no? Ese vínculo. En varios de sus poemas tiene esto de que le habla, ¿no? a un otro. Sí. Por momentos se abandona también a ese otro, digamos, con cierta carga a veces de erotismo. Por otros momentos no es erotismo, sino quizás se trata de una relación más madre-hija. Por momentos cambia y se vuelve más un tema de autopercepción o autoidentificación. Con esto que dices también de que algunos de sus poemas también son bastante corpóreos, ¿no? Como que hay algunos en los que uno identifica que hay como que esta sensación de querer reformular su propio ser, creo, ¿no? Entonces es una poesía que atraviesa un montón de temas, pero creo que al mismo tiempo sabe explorar algunos bastante bien. No sé, Moni, si tú lo has sentido, esta visión quizás, como comentamos, ¿no? De la corporalidad en sus poemas, ¿no? Ah, sí, justo haciendo una segunda relectura del poemario, marqué uno que, ¿cómo se llama? Me dio
esa impresión, ¿no? Acá está, que se titula Elogio a la mujer ropero, que era un poco, por lo menos en esta relectura, yo estaba como que interpretando a la figura de la mujer no como un objeto, pero sí una especie de figura representativa en lo que viene a ser el desenvolvimiento de la sociedad, ¿no? Involucrándonos hombres y mujeres, ¿no? Y el que me gustó más, que tiene más como que una forma de narrativa, una prosa poética, que es tan grande y ancha como en los cerros hambrientos, de señales de paz y concordia. La mujer pacífica es una creación geométrica en la mente de un hombre gordo. Pensábamos que era de Bolivia, pero luego supimos que tenía más que ver con el norte de México y que se había perdido en Junín de los Andes por algunos años. Ella ha intentado reconstruirse varias veces en una clínica estética. Lo ha intentado con roble traído de una meseta, de una altura hirviente que no se podría conjugar con ánimos urbanos. La mujer sin tierra es una leyenda para asustar niños malcriados. Especialmente esa última oración, a mí la idea que termina por llegar es que de repente cuando quiere decir, y esto es una interpretación bien personal, ¿no? Que es una mujer sin tierra la causa de estas pesadillas de estos niños malcriados, es que de repente pienso en los niños como huérfanos, ¿no? Como hijos que buscan a una madre que de repente no regresa porque no tiene hogar, no tiene tierra, ¿no? A mí un pastrulo, por ahí se me ha ido el pensamiento, pero sí, o sea, justo esta representatividad corpórea creo que también es parte de la intención de Julia en su obra poética. Trata de repente de ver cómo se interpreta el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Y haciendo este juego de figuras. Sí, o sea, yo también lo noto en el sentido de que, o sea, es como si Julia, la voz poética dijera, no estamos exentos de ¿cómo decirlo?, de los significados sociales o algo así, ¿no? O sea, cargamos con un peso, la maternidad se carga con un peso, como que muchas veces incluso la maternidad hace a la mujer como un ser casi asexual, ¿no? O sea, y también juega un poco con ese tipo de cosas, Julia, ¿no? O sea, y luego también en sí misma la figura de la mujer frente, como dices, o sea, en la sociedad en sí misma, ¿no? Frente al varón o frente, por ejemplo, a la tradición cultural o familiar, ¿no? Por ejemplo, cómo se percibe a nivel familiar el rol de la mujer proveniente de ¿no?, las mujeres chinas o algo así, ¿no? Ese es un poemario quizás más avanzado cronológicamente, sí, pero es un tema que de todas maneras ella evoca en sus primeros poemarios, ¿no? Por ejemplo, en Un salmón ciego hay un poema en el que justo lo que menciona, ella habla un poco también, bueno, la voz poética, como aquí bien menciona Eric, la voz poética habla sobre su sentido, ¿no? de sentirse mujer, creo, y las implicancias que tiene ser una mujer peruana, pero también una mujer tuzán o que viene de otro lado, y que incluso si ella evoca o se encuentra en un territorio desde donde vienen sus raíces, ella no es una mujer como otras, ¿no? Uh-huh. ¿Les parece bien si vamos precisamente con ese poema? Ya, genial. No me escuches si no quieres. Mis pensamientos pesan más que la lluvia. Por eso me gané el silencio. ¿Qué haremos con las mujeres si son tantas? ¡Ay, si son tontas! Como gruesa de lápices, amarrada con cintas brillantes. Así somos las mujeres. Así somos las mujeres chinas. Yo crucé Pekín en bicicleta. Saludé al verdulero en la carreta. Sus ansias, sus silbidos, su risa chefa. Miradme bien la cara, que yo no soy tan igual. No tan igual. Los vestidos usualmente de chaliz barato, de tul picado por polillas de verano, no son mis vestidos. A mí me afectó la moda beat, las narices argentinas. Yo nací en Perú y me arrepiento un poco de haberme quedado asustada con los urinarios de Chengdu, como ramos de claveles raquíticos teñidos con añil. Así somos las mujeres. Así somos las mujeres chinas. Pero me inflé con choclo blanco.
Los patriarcas son como moscas disecadas en los libros, porque yo no quiero ser igual, no tal igual. Pero si ese famoso oriental, dueño de las chacras del valle, me toca con sus manos callosas, me domina. Ay, sí, me domina. Justo en ese fragmento, un poco así hablando del tema de la identidad, ¿no? De cómo, o sea, yo me imagino un poco que el asunto iba de que generalmente, por lo menos aquí en Perú, se ha escuchado mucho de que, ¿cómo se llama? De que las personas asiáticas se parecen de repente un poquito unas a otras, ¿no? Es una especie de dicho de repente de mal gusto. Pero, o sea, regresando al tema de la identidad, ¿no? Un poco qué nos une, o sea, qué es parte de nuestra identidad es también parte de dónde venimos, ¿no? Porque somos quienes somos porque según las circunstancias en las que nos hemos desarrollado, ¿no? De la familia que venimos, de la cultura en la que nos desarrollamos. Eso creo que es lo que nos compone a nosotros como individuos que somos parte de una sociedad. Entonces, y recalcando ese tema una vez más de la presencia femenina, me parece que es un punto fuerte, ¿no? en la poesía de Julia. Claro, lo que menciona el fragmento también, ¿no? Hay una parte que creo que decía como, me inflé como choclo, o me arrepiento de haberme asustado con los urinarios en Chengdu. Vemos que esta persona, digamos, está en otro espacio, ¿no? Que no es el suyo, no es su espacio de origen, pero que comparte, pues, ¿no? Algunas cosas de ese espacio, pero aún compartiendo, quizás corpóreamente no es como las mujeres de ahí, ¿no? Como ese espacio. Y de hecho le hicimos una entrevista a Julia en la que ella comparte un poco también de su experiencia en otros lugares, ¿no? En otras fronteras, y cómo ella también podía sentirse respecto a eso. ¿Les parece si vamos con la pregunta? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso ya en tu caso, por ejemplo, recuerdo un poema donde se dice, la voz poética dice, a mí me afectó la moda beat, ¿no? Claro, ahí es donde quieres decir, bueno, pues pero yo también no puedo ser lo que mi papá Exacto. quiere, porque yo ya tengo la moda beat, y también digo, yo me inflé como choclo blanco. Bueno, ahora estoy flaca por la enfermedad, pero yo he sido más gordita. Entonces, en China la gente es muy delgada, muy, muy delgada, y yo me sentía una gorda. O sea, yo llegaba a Macao y yo sentía como que aquí yo soy la gigante. Todos eran muy, muy chiquitos, pequeñitos, delgaditos. Voy a usar una palabra un poco médica, pero hasta raquíticos, ¿no? En comparación a los niños peruanos que éramos más papeados, pues. Y yo era bien papeada, ¿no? Yo tenía 10 kilos más que lo que tengo ahora. No era gorda, pero era bastante distinta al biotipo chino, ¿no? Okay. Entonces, yo decía, pues, entonces yo soy otra cosa también. Claro, tu propia construcción, claro, ¿no? De tu identidad. Tanto bioétnica como lingüística y como de apreciar, ¿no? Valorativa, de enfrentarme al mundo. Es curioso ver también cómo Julia va entendiéndose en todas estas experiencias que ella tiene, y cómo a través de estas experiencias ella va nutriendo su poesía a lo largo de todos estos años, incluso algunas cosas que tienen más un tinte narrativo, ¿no? Pero algo que también está bastante presente son estas relaciones que se forjan, o estas dinámicas, ¿no? Mencionábamos en un inicio que a veces puede ser un tema madre-hija, otros puede ser un tema más de pasión, ¿no? De relaciones, o incluso algunos son más en añoranza, ¿no? Hacia quizás una figura paterna o materna. Sí. Entonces es curioso cómo Julia puede plasmar en su poesía estos distintos tipos de relaciones, ¿no? Como que parece ser cosas muy vitales dentro de su poética. Sí, hay como un vínculo entre las personas allí, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo ahora mismo un verso en el que decía algo así como
que el padre de su hija estaba tan pegada a ella que incluso, como que la voz poética decía, da la impresión de que tú lo hubieras, algo así como gestado, ¿no? Recuerdo un poco esa, como que eso también llega a la cuestión del cuerpo, ¿no? De lo que estábamos hablando también. Es como si fuera como una reflexión desde la corporeidad de esos vínculos, pero también, como dices, a veces desde la distancia o desde el tiempo, porque también habla mucho habla como una madre que ve a su hija crecer, ¿no? Que ve a su hija, es como si hubiera necesidad de la hija de no querer abrazar a la madre, o también le dice algo así como, aunque no lo querramos entre tú y yo, hay una distancia y hay palabras que tú dices o que tú vas a poder decir, pero que yo no las voy a poder entender o decodificar, algo así, ¿no? Eso también me parece interesante. A mí, siguiendo con esa idea de la maternidad, es curioso porque, o sea, la maternidad como tema es un tema, no sé si complejo, pero sí, como es bastante propio de nuestra naturaleza, ¿no? Como seres humanos. El hecho de que una mujer pueda albergar a un niño dentro de sí, ¿no? Este tema del cordón umbilical, que es un nexo directo, corpóreo, ¿no? entre dos personas, uno que ya está formada y una que está gestándose, ¿no? Y que luego ya este tema de nacimiento y según pasan los años, el distanciamiento ya como que... Porque me imagino que lo que quiere abarcar el tema es como que la maternidad como una especie de repente de extensión de sí misma, ¿no? Esta es una pequeña persona que yo he formado dentro de mí y comparte rasgos muy similares a mí, no propios de la crianza y cosas también que se heredan genéticamente. Y luego como esta pequeña persona que va creciendo, ¿no? Se va distanciando hasta volverse un individuo que a veces, incluso de repente, algunas madres podrán decir, ¿no? Que tienen hijas, especialmente hijas mayores, ¿no? Que dicen que a veces no las reconocen, ¿no? Porque como que fueron de una forma cuando eran chiquitas y luego poco a poco van formándose ellas mismas, ¿no? Según las cosas como las van experimentando. Entonces siempre he escuchado ese tema que a veces de repente es un poco más notorio entre madre e hija especialmente, porque no sé si porque comparten el mismo sexo, ¿no? Necesariamente quieren ver un reflejo más fiel de sí mismas, ¿no? O porque de repente van pareciéndose más al papá, ¿no? Y tienen ahí como que una especie de, ay, no sé, te parece más a él, y qué sé yo, como un enfrentamiento, y no sé, es muy complejo, no lo sé, pero no me ha tocado experimentar. Eventualmente supongo que lo experimentaré. Pero sí, es un tema que me suscita mucha intriga, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo abarca Julia en su poesía, porque sí se ve muy personal, ¿no? O sea, las cosas como ella las experimenta en su poética, en algunos poemas, se ve fielmente reflejado, ¿no? Y así tú no tengas una idea, porque no lo has experimentado en carne propia, puedes darte una idea de cómo podría sentirse esa sensación en particular. E incluso en estos dilemas que se presentan, o en estas interrogantes que despierta en uno, aparecen algunas otras, como por ejemplo etapas quizás en tratando de ubicar el poema en un tiempo determinado, tratando de conceptualizarlo. Uno a veces piensa en la situación, porque eso también hace Julio un poco, ¿no? Como que te dibuja una situación, o por lo menos pareciera que hay esa posibilidad de que quizá el poema está hablando de un tiempo en el cual esta relación madre-hija se desarrolla en una etapa en la que está la hija quizás en gestación dentro, y surgen estos dilemas de quizás de mujer y respecto a su deseo, ¿no? También. ¿No? Me acuerdo de un poema en el que habla sobre cómo ella puede ver o percibir que su hija sueña con la leche materna, mientras que ella como mujer quizás está anhelando quizás un deseo de un amado, ¿no? En una etapa quizás en la que a veces no conjugan, o uno cree que podría ser una especie de tabú, no lo sé. Sí, recuerdo ese poema porque es como que ella está deshaciéndose de la leche en un inodoro y diciendo algo así como,
pero mi hija debe estar pensando en que estoy guardando esta leche para ella, algo así. Es como que si esa leche que se está produciendo, de la que se quiere deshacer, está vinculada con el deseo, porque está como que hablando de una cuestión ahí, ¿no? Erótica o algo así, pero está también ese otro lado, ¿no? En el que dice esto debería ser como para ella o algo así. No sé cómo decirlo, pero es un poco eso. Ahora, ¿les parece bien si vamos con un poema en el que evoca precisamente también esta relación madre-hija? Genial. Gabriela duerme, marejada incólume. Gabriela grita, marejada en la ingle. Gabriela me pide que no tenga sexo con nadie. Sé mi manantial, mamá. Reclaman sus ojos, la piscina eterna. Para esa cola de sirena en la ciudad. Grita, el torrente loco, mar hablando. Palabras, palabras de pájaros cometas. Palabras. Gabriela es la última palabra del cuerpo. Sí, en ese poema creo que se siente de manera más fidedigna, ¿no? Este tema de la maternidad. Y hay una cuestión ahí, justo volviendo a escuchar ese poema, que he notado es que la presencia del agua en sí, ¿no? Es bastante notoria a lo largo de la poesía de Julia. No solamente en ese poema, sino en otros tantos está la figura del mar, de los ríos, ¿no? Incluso en este fragmento que acabamos de leer, el tema de que le dice la hija, sé mi manantial, ¿no? Y me pongo un poco así como que a pensar de que no sé si es porque el agua es vida, ¿no? Nosotros estamos creo que 70% hechos de agua. La vida en la tierra comenzó a través del agua y de repente es porque fluye, no es estática, ¿no? Un poco también de repente hilando con el tema de los viajes, qué sé yo, de que todo va mutando, no hay un solo lugar ahí en el que se quede estática, como que eche raíces, ¿no? Sino que es parte de un ciclo. Sí, es loco porque justamente conversando con Julia eso también nos comentaba, bueno, yo creo ahora que con eso que comentas, Moni, que efectivamente hay un fluir constante en cada uno de sus poemarios y que cuando de alguna forma aterriza esta agua, no aterriza de la misma manera en el siguiente o en el siguiente, como que se transforma, ¿no? A pesar de que hay temas, ¿no? y relaciones que se van de alguna manera repitiendo, algunos vínculos, pero igual no son los mismos, ¿no? Los dilemas son otros, ¿no? Las exploraciones son otras. Tiene que ver mucho también con este constante viajar, con este constante moverse, ¿no? De un espacio a otro. Y eso, ¿no? Y todas esas experiencias creo que también la van nutriendo a Julia. Sí, o sea, incluso hilando las dos cosas que han dicho, hay un fragmento que también destaca quien hace la introducción, que es Ana Laferrandiere. Dice, yo quería traer el mar a mi casa. He viajado buscando una vasija del tamaño de mi deseo, ¿no? O sea, está esta cosa del agua, ¿no? Y como que quiere contener el mar en una vasija, pero no encuentra, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí hay otra, dice, somos humanas, hija mía, por eso quebramos la fuente que nos da de beber. Otra vez esta idea, ¿no? Como del agua y vinculado. Y aquí hay otro que también me llama la atención. Yo estaba tan agrietada cuando llegaste, de mis fisuras salieron tus manitos. La corporeidad, ¿no? O sea, mucho eso también. Y también los vínculos, o sea, también la cuestión que decías, Mago, es en la poesía de Julia hay muchos elementos y muchos nombres a ciudades, a lugares donde ha transitado, donde la voz poética necesita, digamos, expresarse a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, también habla de un río en Praga, un poema que se llama Praga, y dice algo así como esta mujer aria no quiere tener un hijo, no, esta mujer no quiere tener un hijo que no sea ario, algo así. Y el agua de su vientre va al río, una cosa así, un poco extraña, ¿no? Porque justo está hablando de un río particular que pasa por Praga y que, o sea, al parecer como que fue terreno donde botaban o algo así a niños.
tiempo, era algo así, no sé, es una cosa que me mezcla, o sea, no te lo dice explícitamente, pero digamos te da un poco esta sensación, ¿no? De juntar varios elementos que construyen su poética desde estas cositas que vamos diciendo, ¿no? Ahora, sería bacán escuchar de la misma Julia cómo es esta visita a estos distintos lugares, qué tan importante es para ella, ¿no? O qué tanto la influencian en su poesía. ¿Cómo te influencia, digamos, a ti la visita o la estancia en otras ciudades o ver otras realidades? O si te inspira particularmente, digamos, cambiar como de ambientes culturales diversos entre sí, ¿no? Muchísimo. Bueno, toda mi vida estuvo asignada por eso, ¿no? Yo viajé desde muy pequeña porque mi papá, como te repito, se regresó a vivir a Macao y nuestra vida estuvo dividida, ¿no? Entre Chepén y Macao. El espacio se convirtió en una maqueta de miles de otros espacios posibles donde tú podías habitar. O sea, Chepén se relativizó. Okay. Entonces, cuando yo escribo, sobre todo los primeros libros llenos de estas referencias, yo nunca sabía que a los 59 años, bueno, ya voy a tener 59, iba a tener una enfermedad casi terminal, me iba a quedar acá, iba a decir, nos aperuanamos todos y acá la comunidad mundial, porque también los peruanos vienen ahora de todas partes, ¿no? Ya no tenemos como antes la idea de que hay una etnia peruana, ¿no? O que tienes que tener sangre indígena para ser peruano, ¿no? Eso ya también discurso, ¿no? Ya cambió, ¿no? Pero las naciones se han también, justamente como la poesía, han cambiado sus fronteras, han cruzado tropos y topos y han hecho otras construcciones que no tienen nada que ver con las iniciales. Entonces, ahora que yo me siento más tranquila, digo, podría escribir sobre un parque en Lima quizás, pero antes ese no era mi realidad. Justamente este tema de lo que Julia menciona sobre los viajes, ¿no? El constante tránsito, yo leí un artículo que ella escribió en una revista digital que hablaba un poco de este tema y me pareció bastante curioso la forma en cómo lo abordaba, porque no solamente eran como que viajes en lugares físicos, ¿no? O sea, también como que se interpreta una especie de viaje, por ejemplo, las historias que se narran o se leen, porque entiendo que no somos los mismos cuando empezamos y cuando terminamos, ¿no? Hay una especie de transición nuestra personal cuando de repente leemos, escuchamos o escribimos historias, ¿no? O conocemos nuevas personas. Y una cosa más que llamó mi atención es que hablabas y dice, yo no sé si soy afortunada o desafortunada por este tema de los viajes, porque, o sea, viajar y crecer y que esto forme parte de tu identidad, entiendo que es muy bonito, pero también corresponde, ¿no? El tema de, por ejemplo, de conocer personas y hacer vínculos, ¿no? Como bien mencionábamos antes, y de repente tener que decir adiós, ¿no? La presencia también tiene la sombra de la ausencia, ¿no? Entonces, de repente, esta interpretación de vida como que aceptamos a las personas como las vamos conociendo, pero también aceptamos que en algún momento tenemos que decirles adiós. Es un tema que me parece muy profundo y muy valioso, que solo leyendo este artículo pude llegar a esta idea, ¿no? Qué interesante y qué genial, qué rico está dentro de la poesía, porque habla un montón también de viajes, ¿no? Poder encontrar esta noción de ideas que muchas veces no se hablan, ¿no? Es más difícil abarcarlo, creo que porque damos sobreentendido la presencia de las personas, ¿no? Qué increíble eso que dices, en verdad. Hay mucho de este tema de los vínculos y creo que mientras va avanzando en su poesía vamos encontrando también algunas pasiones que van surgiendo en los personajes, digamos, de sus poemas. Si en los primeros poemarios ella expresa este vínculo hacia de una madre hacia una hija, que están ahí intrínsecamente de alguna manera unidas, ¿no? En poemarios posteriores eso es como que se transforma quizás en esto que dices, ¿no? De inevitablemente decir adiós. Me acuerdo que hay un poema y que me costó un poco entrar en él también, porque, o sea, entrar con la conciencia de que era un poema, porque al leerlo experimentaba un tratamiento más como si fuera un cuento, ¿no? Parecía más narrativa, pero tenía esa carga poética y hablaba un poco sobre esta mujer que escucha
un llanto, me parece, ve a otra mujer con su hijo y lo que hace es tomarlo, ¿no? Sí. Y ahora, exacto, Pies Quemados, de Lectura de Manos en Lisboa, el poemario Lectura de Manos en Lisboa, y que ahora lo hilo mucho con lo que tú dices, ¿no? De que de esta experiencia de viajar constantemente y crear vínculos, pero al mismo tiempo tener que afrontar el desvincularse precisamente, ¿no? El irse, el romper esas relaciones. Ahora pienso en este poema de Pies Quemados y no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? De una mujer que rapta de alguna manera al hijo de esta otra. Quién sabe por qué, ¿no? Quizás por recordar, ¿no? a alguien. Creo que en el poema habla también incluso en un momento de su padre, pero habla de una necesidad materna también. Claro, ¿no? Entonces creo que hay mucho de los vínculos en ese poema también. Yo recuerdo uno que también está vinculado con esto de los vínculos porque era algo sobre que ella está viendo a como un bote o algo así, y creo que ella está en Hong Kong, bueno, la voz poética, y eso tiene que ver un poco con el vínculo del padre, si no me equivoco, y está viendo cómo irse a este bote, y en un momento ya sale porque está viendo a través de una ventana, entonces como que sale de la imagen de la ventana, ¿no? Y ella está como, o sea, no puede como romper esa distancia, algo así. Me parece muy interesante, y además otra vez está este tema del río, si no me equivoco, del mar. Entrando un poco igual en este tema de los vínculos, vamos con el fragmento de un poema que también ha calado en nuestra lectura. Ya vamos a ver. Para revivir, vuelvo estas ventanas. Al olor a viaje infinito, el verde puente, el verde olvido, el polvo que somos entre partida y partida. Esa es la cruel despedida. No hay más verde que nos salve. Sube mi piel hasta la sensatez de las hormigas. ¿Cómo funciona el erotismo entre hormigas? ¿Ventollas? Trampas azules, metálicas, como tesoros escondidos. Mis sueños destrozados por mis motores, siempre escribiendo o llorando. No quiero otra vida, me gusta ese vuelo. También me crecen alas. Miro la rueda escondiéndose en la panza del avión. Dibujar ocasos en el polvo de las ventanillas. Sentir mi avión. Ese recuerdo del Kai Tak Airport. Mi papá jorobado, hackeado por la soledad, esperándome a la salida. Soy una extensión de ese día, con tarjetas de abordaje, números incorrectos de asientos para un vuelo inconcluso. Y pienso, ¿cómo podría volar mi cadáver, abandonado en desiertos y árboles secos, hecho polvo? ¿Será más leve o más pesado? Sí, justo, sobre todo en esta parte final, que creo que es como Julia te va llevando y llega a esta parte final que resuena bastante, que es esto del adiós, ¿no? de romper el vínculo, pero permanece un sentido de añoranza, de recuerdo en la voz poética, ¿no? En esta persona. Creo que es una voz que inevitablemente tiene que mudarse, que incluso recordando, extrañando, uno dice es una voz que tiene que moverse constantemente, ¿no? Incluso si no está obligada a hacerlo, hay un ímpetu o no sé, una esencia de movilizarse. Está también esta relación con, o sea, como dices, el cuerpo que inevitablemente llega al final, ¿no? O sea, como la corporeidad misma degradándose hasta cierto punto, ¿no? Y como dice, cuando sea como polvo, ¿no? Como el cadáver hecho polvo, pero también como dices esta idea de que dice, pienso cómo podría volar mi cadáver, como ese sigue en movimiento. O sea, aunque ya es materia, por así decirlo, ese movimiento como que no termina, ¿no? Me llama un poco la atención ese aspecto. Y también hay poemas donde habla sobre incluso, no una religión específica, pero sí como una suerte
de relación con alguien superior o con una suerte de fuerza superior o ser superior, o si quieres interconexión entre cosas o algo así, ¿no? Donde también, o sea, pero siempre me parece que no desde un poco como que desde la duda o desde la ambigüedad en cuanto a veces parece como reproche, pero también como sentimiento de que hay un vínculo allí. Me llama un poco la atención también esos elementos. Es que se mezcla, creo, un poco, ¿no? Ciertas cosmovisiones, ¿no? Una idea más relacionada al budismo, otra quizás más relacionada al cristianismo. Sí, por ahí se van colando temas, ¿no? Se van colando temas. ¿Cómo lo filtra, no? Julia en su caso, ¿no? Y sus perspectivas. También cómo filtra a veces lecturas, porque también, aparte como hemos dicho que cita lugares, distintas estancias, también parece que hay un vínculo con autores y también con la propia palabra en idioma. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Porque hay partes como que tienen... Hay un poema íntegro en inglés. Sí. Hay otro que tiene partecitas de alemán. Fragmentos de alemán. Y otra que tiene parte de portugués. Sí, a mí me llamó eso la atención porque me imagino que es propio de su naturaleza de persona viajante, ¿no? O sea, esto de adoptar distintos idiomas. Yo recuerdo que escuchando una entrevista que le hicieron a Julia, hablaba sobre el tema de los idiomas. Por ejemplo, ella comentaba que a veces soñaba en alemán, que sentía en portugués, bueno, y estaba, no sé si aprendiendo inglés, pero, o sea, los mencionaba de cierta forma que a mí me causó bastante curiosidad, ¿no? Entonces, porque soñar en un idioma, por ejemplo, que no es tu lengua materna, digamos, me parece algo bien curioso, ¿no? Y es que los idiomas, dependiendo de cuál sea, ¿no? También aportan algo a nuestra personalidad, ¿no? Siempre he entendido que el alemán, por ejemplo, es un idioma bastante preciso en definiciones, ¿no? O sea, para una cosita muy específica, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Un hombre que de repente sube tarde al tranvía, ¿no? Hay una palabra específica que quiere referirse a esa circunstancia en especial, ¿no? En cambio, el español es bien, o sea, somos bien versátiles o a veces un poco flojos o vagos para expresarnos, ¿no? Quien no dice cosa para referirse a cualquier, ¿no? Pásame la cosa de ahí, o esa cosa que mencionamos la vez pasada, ¿no? O el coso, ¿no? Entonces somos así a veces un poquito vaguitos, ¿no? Para referirnos a las cosas o a las situaciones, ¿no? Entonces ese rico jugar con los idiomas me parece también una característica loco, ¿no? En lo caso en la poesía de Julia. ¿Les parece bien si escuchamos un poco de Julia? Un poco cómo ella entiende tanto el lenguaje como entiende a quizás algunos personajes no, algunos autores literarios. Genial, vamos a ver. En general, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de publicar tu obra un poco de manera dispersa, ¿no? En distintas ciudades? Me encantó, porque yo nunca he creído así en el tótem, ¿no? Por ejemplo, y no tengo nada contra la gente que es un poeta global y lo conocen en todas partes, sino creo que por eso amo Pessoa. Me gustaba la idea de identidades diversas, me gustaba la idea de que cada identidad que va creando crea un ambiente, un universo tan personal, tan único, con uno o dos lectores, pero que es de ese universo y no tiene que ver con el otro, ¿no? O sea, eso de hacer todo la santificación del poeta como el ser que ha conseguido expresarse en lo máximo con una lengua y con un estilo, a mí me resultaba demasiado cargado. En cambio, la idea de crear mundos en diferentes sitios, con diferentes voces, teatral. Hay mucho del cuerpo como... O sea, incluso en visión, ¿cómo decirlo? En expresiones que no son exactamente como... O sea, que algunos podrían decir, wow, eso es como que no es lo que uno podría considerar a primera instancia como lo poético, entre comillas, ¿no? Porque habla como que de sudor, de orina, ¿no? O sea, Julia... Creo que en algún momento su poesía, o sea, ya estaba, ¿no? Pero en algún momento como que se hace bien presente eso. Y también vinculado con los animales, ese es otro tema, ¿no? El lobo, el tigre, el lobo, y hay uno que es Alcamal, un poema donde habla un poco de o sea, está esta cuestión erótica, pero también como esta pulsión a veces de violenta, muy fuerte.
pero también desde estos elementos de los animales, ¿no? Los temas siguen saliendo, y el tratamiento que le da, ¿no? Siempre es muy particular, muy rico. Entonces, para mí, como un primer acercamiento, creo que me ha, en un primera instancia me abrumó, ¿no? El tenerlos todos los poemarios ahí juntos, creo que es como que algo muy potente, que claro, ¿no? Conviene más leerlo con calma, ¿no? Con cierta precisión o con cierto respiro, aire, porque en cada uno terminas un poemario, por lo menos para mí, y era revisar todas las sensaciones que me causaba, soltarlo un poco y poder volver a entrar a otro, ¿no? A mí también creo que también comparto esa opinión de que sí es una lectura que hay que hacer con calma, ¿no? Para disfrutar las sensaciones. Igual yo he sentido que toda la lectura ha sido un poco compartiendo esta perspectiva de viajar, ¿no? Dentro del libro y a través de las emociones y la percepción del mundo, tal cual como Julio lo interpreta, ¿no? Y trata de comunicárnoslo a través de su poesía. También me quedo con el tema de la maternidad, ¿no? El tema de los vínculos que desde ahí se extrapolan, ¿no? A otros tipos de relaciones, ¿no? Que muchas veces son pasajeras, digámoslo así, ¿no? Y como en toda la vida. Y ya, o sea, sí, por lo menos mi impresión final es que sí quiero seguir disfrutando de su obra literaria. Incluso sé que tiene una novela por ahí publicada. Eso también quiero leer. Sí, se vienen nuevas publicaciones también, al menos eso es lo que nos comentó. Sí, según lo que nos comentó Julia, y estamos expectantes, ¿no? a esos próximos libros que vaya a sacar. Pero igual, o sea, este libro, o sea, creo que es un acierto, ¿no? El de Gafas Moradas, no dijimos la editorial, pero es Gafas Moradas quien hace esta recopilación de la poesía de Julia, que también estaba muy dispersa a partir de países, ¿no? Porque algunos los publican en Buenos Aires, otros han publicado en México, Ciudad de México. Entonces creo que los lectores peruanos agradecen esta edición, y nosotros también consideramos pues, que es una invitación, creo yo, a saber más de la poesía de Julia, de la obra de Julia, y también en general, ¿no? De la poesía peruana y lo que se hace en esos aspectos por estos lares, por así decirlo. Agradecemos mucho a Julia por habernos brindado un poco de su tiempo para realizar la entrevista, que ya saben que pueden encontrar en nuestro canal, tanto en YouTube como en Spotify, está ahí íntegra. También animarlos nuevamente a que lean a Julia. Tiene, como ya vimos, muchísimo con respecto a su poesía, pero también tiene algunos libros de narrativa, ¿no? El último libro que sacó, me parece que es 11 palabras, donde reúne distintos cuentos en torno a la pérdida, a la enfermedad. También tiene una novela, Aquello que perdimos en la arena, una novela corta, muy interesante. Así que los animamos a que busquen a esta autora, vayan a las librerías y compren algo de ella. Y animarlos también a que nos esperen para nuestro próximo episodio, en el cual estaremos hablando de The Cure en Huancayo, de Ulises Gutiérrez, que también es un buen libro. Regresamos a los cuentos. Sí. Un género que ya hemos explorado bastante, entonces vamos a ver qué sorpresas nos trae. Así es. Eso sería todo. Ya, gracias. Chao. Chaito. Vinculado a los viajes. Wow. ¿No? También, sí. Hay una conexión ahí. Sí, ¿no? Qué curioso, no lo había visto así. ¿Verdad? Sí, no lo había pensado antes, pero sí, es verdad. Tiene un poco esto de los viajes.